Te amo, Señor. Te amo, Padre, te amo. Te amo, te amo. Eres hermoso, eres maravilloso, eres único, eres extraordinario. Eres el gran yo soy. Eres el gran yo soy. Eres el gran yo soy. Qué gran privilegio, qué gran privilegio poder exaltar su nombre y poder estar en su presencia. Bienvenidos a todos y cada uno de los que están en el Facebook. Es un honor y un gusto poder estar juntos, deseando que disfrutes también esta plática que el día de hoy vamos a tener. Aquí hay una secuencia de pláticas. Esta es la tercera plática relacionada con el mismo tema que tiene que ver con lo que es lo que Dios dio a Adán y Eva en el principio, que les dio autoridad, poder y dominio. Y hoy vamos a seguir con ese mismo tema, esperando que el Señor nos dé más revelación y más deseo de ser fortalecidos en su presencia. Y para poder lograr esto, hay un pasaje en la Biblia, en el Mateo capítulo 16, en el versículo 6, donde Jesús está con sus discípulos y le pregunta a sus discípulos, estando en el lugar de adoraciones a otras deidades. Los romanos hacían sus adoraciones a sus deidades, los palestinos, bueno, todas las diferentes personas llegaban ahí. Era un lugar muy especial porque ahí era donde era el nacimiento del río que abastece todo el agua que corre por todo Israel, Jerusalén, hasta el Mar Muerto. Y era un lugar muy especial. Había una roca gigantesca y Jesús estaba en la parte de arriba parado con sus discípulos, y las deidades estaban en la parte de abajo con todos los que venían a adorar y a hacer sus ritos. Y entonces Jesús les dice, ¿quién dicen que soy yo?, les dice a sus discípulos. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le dice, lo que tú sabes y sabes la respuesta correcta es porque Dios te lo reveló, porque estás conectado con el Dios Todopoderoso y con el Espíritu Santo. Y luego le dice aquí, entonces, hijo de Jonás, dice, y yo también te digo, la respuesta de Jesús muy importante, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La primera vez que aparece la palabra iglesia. Y esa palabra nos habla de congregación, nos habla de un lugar donde hay gente para glorificar el nombre de Dios, para exaltar su nombre, para poder estar en su presencia. Y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la roca a la cual se está refiriendo, de acuerdo a la revelación que Dios me ha dado, es que todas las deidades están abajo y Jesús está en la cúspide, en la parte alta de la roca. Es decir, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hablando de Jesús y hablando de la roca de la salvación. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey? Así es de que Jesús es la roca, pero también nos habla que la congregación estará edificada en el fundamento de la palabra de Dios. Cuando nos habla de iglesia, siempre pensemos que es el fundamento de los principios de la palabra de Dios. Lo que sostiene la congregación es el poder estudiar las Sagradas Escrituras, meditar las Sagradas Escrituras, tener la revelación de lo que dice las Sagradas Escrituras y, por supuesto, hacer lo que dice la Biblia
en nuestras vidas, en nuestros corazones, lo cual es de suma importancia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego dice aquí también, y dice, edificaré mi iglesia. Luego dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno, las puertas de maldad, las puertas de Satanás, no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Aquí te habla de una guerra. Te habla que hay una guerra para poder quitar la autoridad a la congregación. Y dice, cuidado, porque aparentemente podrás pensar que las puertas del infierno o las puertas del Hades van a prevalecer contra la congregación. Dice, no lo harán, no lo permitiré, no veremos el día en que la maldad y Satanás pueda destruir a la congregación, a la iglesia. No prevalecerá contra ella. Y luego dice aquí, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Número 1, ninguna maldad prevalecerá contra la congregación. Y número 2, le da las llaves. Las llaves hablan de 3 cosas, las mismas cosas que estuvimos hablando desde Génesis: poder, autoridad, poder y dominio. Y esas 3 cosas dice aquí, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Atar y desatar en la tierra está hablando de guerra, otra vez. Está hablando de un enfrentamiento. Y en ese enfrentamiento contra Satanás es para atar, para que deje de hacer maldad, para que deje de traer maldición y cosas feas hacia los hijos de Dios. Desatar a los que están atados, ¿con qué? Con pecado, atados con maldiciones, atados con soledad, con tristeza, con depresión, con miedo. Ahora tenemos que hablar mucho del miedo, porque nada debemos tener miedo. No hay miedo para los hijos de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes? No hay temor. No hay temor. Entonces dice que la iglesia con las llaves va a desatar a los que tienen miedo, va a desatar a los que tienen cáncer, va a desatar a los que tienen enfermedad, van a desatar a los que están en tribulación y adversidad y tristeza. ¿Para qué? Para que puedan vivir en libertad, para que puedan vivir venciendo a Satanás y para que sean más que vencedores en Cristo Jesús. Pero si se dan, dáselo con ganas. Aleluya. Si se dan cuenta, todo es a través de la iglesia. La iglesia, Dios le da las llaves a la iglesia. Y las llaves se las da al creyente, a cada uno de nosotros. Y hablando de las llaves que van a ser lo que es la clave para atar y desatar, tenemos que entender que hay 3 llaves fundamentales. Poder, que ya dijimos y lo estamos repasando, que en Hechos capítulo 2 les dice, Hechos capítulo 1, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder que el Señor deja a cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu de Dios quiere guiarnos, quiere dirigirnos y quiere que nosotros entendamos que es a través del Espíritu Santo que nosotros vamos a ganar esta batalla. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dásela con ganas, de tal manera
Dáselo con ganas. Que en el libro de los Hechos, los primeros milagros que vemos es cuando van a entrar a la congregación o a la iglesia. En la puerta llamada La Hermosa, ahí hay un hombre lisiado de sus pies y está pidiendo dinero. Y entonces él dice, Pedro le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Y en el poder del Espíritu Santo le dice, a ti te digo, levántate, le da la mano y se endereza de sus pies, sana, y hay una algarabía y una celebración por la sanidad de este hombre. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Ahora, ese pasaje que nos habla de la entrada al templo, a la iglesia, nos habla de un hombre que está lisiado de sus pies pidiendo dinero a los que van entrando. Pero también nos habla de un hombre que está lleno del Espíritu Santo y está fuera. Está fuera porque apenas acababan de recibir el derramamiento del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. Y entonces él recibe la sanidad a través de un hombre, discípulo del Señor, lleno del Espíritu Santo, que nos deja entender y ver que el poder al creyente es dado por el Espíritu Santo para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para traer fortaleza y para traer vida a la iglesia. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vida a la iglesia, vida. Y es el Espíritu Santo en nosotros, con nosotros y para nosotros que podemos tener ese poder que Dios le está regresando a la iglesia a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Que no se nos olvide. Cristo hizo ese sacrificio para que tú y yo tengamos vida, para que tú y yo tengamos poder, para que tú y yo tengamos libertad. Y nosotros recibimos a Cristo a través de hacer una oración diciéndole, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, porque yo creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y es a través de esa confesión que tú tienes a Cristo, y el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que tiene a Cristo es una nueva criatura. El que tiene a Cristo ha nacido de nuevo. Levanten la mano los que han nacido de nuevo el día de hoy. Y si tú no tienes a Cristo, y vamos a orar al final para que tú recibas la bendición de Cristo. Pero además del poder del Espíritu Santo, la Escritura también nos habla de poder, de autoridad. Porque aquí en esta parte de la Escritura nos habla de Jesús. Nos habla de Jesús. Jesús es quien nos da la autoridad. Jesús es el que nos da la autoridad para echar fuera demonios. Jesús para liberar a los cautivos. Jesús para echar fuera a los que están siendo oprimidos. Jesús es el que desata en el nombre de Jesús y es el que ata en el nombre de Jesús a los principados, a los potestades, a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es a través del nombre de Jesús y es a través de Jesús que vive en nosotros y es a través de Jesús que trae libertad, fortaleza y guianza a nuestros corazones. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dáselo con ganas. Dáselo con ganas. Así es de que tú y yo tenemos que entender que la autoridad que tenemos es en el nombre de Jesús. Que lo que nosotros podemos orar, si no mencionamos el nombre de Jesús, entonces ¿en nombre de quién lo estamos haciendo? En una ocasión, una persona vio cómo echaban fuera demonios y dice, ya sé cómo se hace. Y entonces viene a tratar de echar fuera 7 demonios. Y entonces los demonios le dicen, ¿tú quién eres? Dice, bueno, yo vengo en el nombre de Pablo, que ya se hizo bolas, no supo qué decir, porque no entendía que hay que tener el nombre de Jesús. Y el que tiene el nombre de Jesús es el que ha recibido a Jesús, es el que tiene la vida,
el que ha cambiado su vida. Así es de que esos demonios le dieron un revolcón porque no sabía con quién se estaba metiendo. Escúchame bien, no se trata solamente de decir, yo también puedo. Se trata de entender que tú tienes la autoridad porque tienes el nombre de Jesús, porque Cristo murió en la cruz por ti, porque Cristo hizo el sacrificio por ti, porque Cristo te dice, las cosas viejas pasaron. Eso quiere decir tu pecado, tu maldad, tu iniquidad ha pasado para que tú tengas vida eterna y la tengas en abundancia, para que tú seas hijo, y si eres hijo, eres heredero, y si eres heredero, tienes la autoridad de parte de Cristo, de Jesús. Dáselo con ganas. Así es de que Jesús es la bendición más grande que tú puedes tener. Supe del caso de un hombre que fue asaltado con un revólver, quería que le diera todas sus pertenencias, y esta persona le dijo, en el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas. Y esta persona se burlaba, le disparó, y la pistola no funcionaba. Tuvo que salir corriendo porque la pistola no funcionaba. ¿Me estás escuchando? El que tiene a Jesús tiene la vida, tiene la unción, tiene la fortaleza de parte de Dios. Entonces, Dios te ha ministrado a través del Espíritu Santo y a través del nombre de Jesús. La tercera llave, la Escritura nos habla, antes de darle la tercera llave, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, dice, y el que vivo, está hablando Jesús, yo soy el que vivo y estuve muerto. ¿Cuándo estuvo muerto? A través de la crucifixión, y después viene la resurrección. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Qué fue a hacer en ese lugar? Y tengo, dice aquí, ganó a Satanás, que tenía poder, autoridad y dominio. ¿Se acuerdan? Y ahora nos está hablando, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice aquí que Jesús tiene las llaves de la muerte, del Hades, de la victoria, de la vida, y esas llaves se las entregó a la iglesia, y esa iglesia eres tú, soy yo, porque no es un edificio, no es una propiedad. Nosotros podemos hermosear a las congregaciones, a las iglesias. Cada pueblo en nuestro país tiene una iglesia católica muy grande, muy bonita, y es parte del aspecto turístico. Si tú vas, por ejemplo, a Puebla, la catedral es una catedral muy grande, etcétera. Sin embargo, a la iglesia a la que se refería en el Nuevo Testamento, en los primeros capítulos, es las piedras que constituyen la iglesia. Y esas piedras eres tú, soy yo, y fueron todos los que construyeron, y los que vivieron, y los que se esforzaron, los que se sacrificaron, los que dieron su vida por Cristo en el caminar de hacer la voluntad de Dios. Entonces, las llaves a las cuales se refiere es a las personas. Por eso, iglesia quiere decir congregantes, quiere decir un grupo de personas, es decir, tú y yo, o todas las personas que nos congregamos en todas las diferentes congregaciones, iglesias, lo que sea, en todo el país y en todo el mundo. Pero aquí la Escritura nos dice que estas llaves Él las toma. Fíjense cómo dice Efesios 4:8. Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, es Jesús hablando, llevó cautivo la cautividad. ¿Cuál era la cautividad? Todos los que fueron cautivos por su pecado, todos los que fueron engañados por Satanás. Dice aquí que dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Está hablando de subir a la presencia del Padre, pero ¿qué es? Sino que también había descendido primero. Escuchen, este versículo es importantísimo. Había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué había en las partes más bajas de la tierra? Satanás,
el hombre antiguo, el que tenía poder, autoridad y dominio. El que descendió es el mismo que también subió. Pero ¿cuándo fue que subió? Cuando llega con Satanás, Satanás que pensó que lo había derrotado en la cruz, que le había quitado al Hijo de Dios todo, viene y le dice, ¿sabes qué? Yo no pequé, no desobedecí. Yo vine como hombre para enfrentarte, para quitarte dominio, autoridad y poder, para atarte, quitarte las llaves y subir a la presencia de Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Y dice aquí, para llenarlo todo. Subió para llenarlo todo. Porque Él ganó en la cruz, ganó con su sacrificio. ¿Qué fue lo que ganó? Poder, autoridad y dominio. ¿Qué fue lo que ganó? Él estaba a la derecha del Padre, ¿se acuerdan? Y Satanás, que antes era el ángel Lucifer, lo que quería era estar a la derecha del Padre, porque él era el que dirigía todo lo que eran las orquestas del reino de Dios. Y ahora fue echado a la tierra, y allí en la tierra no tenía nada, y con su astucia engañó al hombre. Pero ahora Jesús le quitó todo. ¿Para qué? Esto es maravilloso. ¿Para recuperarlo y dárselo a Jesús? No. Para recuperarlo y dárselo a Jesús y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a ti y a mí. Y entonces le dice a Satanás, mira Satanás, ¿tú querías estar aquí junto a mí? Te voy a decir algo, el que va a estar junto a mí es el que creíste que tú habías derrotado. Adán y Eva. Y ahora el segundo Adán, que es Jesús, con su sacrificio, vino para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Dios te pide a ti y a mí es que creamos en él, que creamos, que recibamos el sacrificio de Cristo, que nos paremos en la batalla que se está enfrentando para ganar y tener victoria en esa batalla. Dale un fuerte aplauso al Rey. Dáselo con ganas. Fíjense bien, alguno puede hacer la pregunta, si Satanás ya está derrotado, ¿por qué Dios le permite seguir en la tierra y hay maldad, hay oscuridad, hay muerte? La muerte es parte de la maldad. No puede ser buena la muerte, que nos duele, sufrimos. ¿Por qué hay destrucción? ¿Por qué hay todo aquello? Por la misma razón que nosotros podemos entender en Génesis, cuando le da al hombre todo y le deja solo que tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Si Dios no hubiera puesto obediencia a la palabra de Dios, el hombre no tendría límites y no entendería la importancia de entender la palabra de Dios. Él entendió la palabra de Dios porque Dios quería que la entendiera por medio de la obediencia a su palabra, ejecutar su palabra. Pero el hombre fue engañado y entonces el pecado entró al hombre, la maldad entró al hombre y viene la maldad a todos los hombres. Pero escúcheme bien, en el Nuevo Testamento, ¿por qué Satanás se le permite? Por la misma razón de que Cristo vino y le quitó las llaves, le quitó la autoridad y se la da al hombre. Y le dice, Satanás, no tienes nada, pero no te voy a desaparecer. No te voy a quitar de esta tierra. Te voy a demostrar que la humanidad puede vencerte. A pesar de que no te ve,
no te siente, no sabe tus estrategias, porque ellos ahora tienen a Cristo en su corazón. Porque ellos ahora tienen la vida. Porque ellos tienen el poder. Ellos tienen la manera de vencerte, de acabar contigo, de aniquilarte. Así es de que ellos son los héroes de la película. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Esto es como dos boxeadores que llegan y uno es grandulón y fortachón y el otro pues no tanto, pero el manager le dice al que no es tanto, le dice, mira, ni te preocupes, la pelea ya está ganada, tú la vas a ganar, pero por favor, no tengas miedo, pelea bien, pelea con ganas, pelea con las estrategias que la palabra te ha enseñado para que puedas ganar, y de esa manera vas a ganar. Dale el aplauso al Señor. Ahora, quiero que entiendas esto. Cuando un rey en el Antiguo Testamento, tenemos el caso de Saúl y David. David venció a sus 10,000, miles. David venció a sus 10,000 y Saúl a miles. Y todos tenían el deseo de que David fuera rey. Entonces, la historia nos habla que Saúl tenía un hijo que amaba a su querido amigo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Jonatán. Y entonces varias veces su papá en una ocasión quiso lanzarlo, le echó una lanza para matarlo y clavarlo. Y dice, ¿qué no? Porque sabía que eran amigos. Y él se dio cuenta que andaba con su amigo David, Jonatán. ¿Me van siguiendo o voy muy rápido? Y entonces Jonatán y David eran amigos. Y se da cuenta el rey, papá de Jonatán, que está conspirando contra el rey, que el rey quería matar a David, y Jonatán le va avisando a David lo que su padre está maquinando en contra de su amigo. Ya me van captando mejor, ¿verdad? Entonces le lanza, ahora sí que la jabalina, y le dice, ¿qué no sabes? Que todo el tiempo que este hombre esté aquí, tu reino no es seguro, porque el rey Saúl entendía que si David no moría, su reinado estaba en peligro. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, el que tiene el poder es el que tiene, ahora sí que más autoridad, es el que tiene el mayor número de votaciones, por así llamarlo, es el que gana. Y entonces el rey le dice, por favor, Jonatán, date cuenta, si yo muero y este hombre sigue, te van a matar a ti, a tus hermanos, a toda la descendencia, porque van a tomar a otro rey, a otra descendencia y a otro grupo de personas. Y eso es lo que pasa. O sea, todos los nuevos reyes, los que toman tierra, y aquí estamos hablando de tierra, los que toman la tierra, le dicen, para que ya no se levante el rey que estuvo antes, lo normal es maten a todos, maten niños, mujeres, quítenle los terrenos, quítenle todo, no tiene autoridad. Así es de que a partir de este día yo voy a gobernar, diría el nuevo rey, y yo voy a acabar con todo esto. Bueno, pues ese principio lo tenemos hasta el día de hoy. Es decir, naciones se levantan contra naciones porque no quieren que se les quite lo que según ellos han avanzado para dominar y gobernar en la tierra. Ahorita tenemos un caso muy claro que es el caso de Cuba. Los cubanos quieren salir de ese régimen, pero entonces dicen, no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque este régimen está bajo la tierra
que hemos conquistado, que ¿cómo se llama? El que vivió antes, Castro conquistó, y no la vamos a quitar. Entonces aquí quiero que entendamos este principio. El ser humano tiene miedo de el que estaba reinando, y para que ya no se levanten hermanos, tíos, primos, destruye todo, mata todo. Sin embargo, Dios no es así. Jesús no es así, es lo que trato de decir. Aquí nos está hablando de algo muy importante. Aquí están las llaves. Y una llave necesaria e importante es la expansión del territorio. Y la expansión del territorio se toma con violencia. Desde los días de Juan el Bautista, dice la Biblia, hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué lo dice? Porque a ti y a mí, una vez que nos entrega las llaves, es como el principio del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y les dice: les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. ¿Se acuerdan? Una tierra hermosa, una tierra que es de ustedes. Lo único que tienen que hacer es llegar ahí. Pero hay una condición. Peleen por ella. No es día gratis. Tienen que pelear. Tienen que echar fuera a todos los que están viviendo en esa zona, porque ahora va a ser su territorio, su tierra, y ustedes tienen que pelear. Ahora nosotros, regresando, nos dice exactamente algo similar. Nos dice lo que es la expansión del reino. La expansión del reino comienza con Jesús. Cuando Jesús, después de las tentaciones, ¿se acuerdan de las 4 tentaciones en Mateo 4? ¿Se acuerdan? Nos habla y nos dice que Jesús vino y Jesús dijo, terminando las tentaciones, Jesús dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ese versículo me fascina. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y está hablando de Jesús, está hablando de su propia persona. Padre nuestro que estás en los cielos, Jesús viene a la tierra y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos ya está aquí entre nosotros. Ahora, ¿quién es ese reino de los cielos? Jesús. ¿A partir de quién? De Jesús. ¿Cuál es el territorio que empezó a abarcarse aquí en la tierra? Jesús. Así es de que a través de Jesús y a través de su sacrificio y a través de la bendición de Jesús, empezamos primero que nada quiero decir esto: territorio nos está hablando de personas. Territorio nos está hablando de personas, no está hablando de una tierra, no está hablando de ir a Jerusalén. Por décadas entendieron mal que era recuperar a Jerusalén, las cruzadas, ¿se acuerdan? Equivocados, no era así. Está hablando de personas, está hablando de seres humanos, está hablando de ti, de mí y los que vienen. De tal manera que la Escritura dice en Mateo 4:17, si me acompañan, perdón que vaya rápido, dice aquí: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, una vez que dijo eso, fíjate inmediatamente lo que Jesús hace. Vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Saben qué hizo Jesús? Predicó el evangelio. Fue con otros hombres y los llevó hacia su persona. Es decir, les dice aquí, porque eran pescadores.
y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo. Ay, esto me fascina. Tú y yo no estaríamos aquí si no fuera por el Espíritu Santo. Dale un aplauso al Espíritu Santo. ¿Por qué digo eso? Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y así los guió a estas dos personas el Espíritu Santo. Ellos entonces, dejándolo al instante las redes, le siguieron. Primer punto, dos personas que reciben a Cristo. Pasando de ahí, dice así, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, estaban cuidando las cosas para poder ir a pescar. Y los llamó, les dijo: vengan, síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿No le dan un aplauso al Señor por esto? O sea, esto es maravilloso. Inmediatamente después que dice: el reino de los cielos se ha acercado, se para con dos personas. ¿Cómo se llamaban, Chucho? Las primeras dos. ¿Simón y quién? Pedro y Andrés. Vénganse. La tierra, escuchen, ya no era de uno. La tierra era de tres. Y luego va con otros dos. Y la tierra no era de tres, ahora era de 6. Y así sucesivamente. Nos está poniendo el ejemplo de que la expansión del reino comenzó a partir de Jesús y continuó a partir del sacrificio de Jesús y continuó a través del derramamiento del Espíritu Santo en la vida del creyente. Eso es maravilloso, familia. ¿Por qué es maravilloso? Porque la expansión de la tierra se la encarga a los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Y quiénes son los ciudadanos del reino de los cielos? La Escritura nos dice que es un ciudadano del reino de los cielos el que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. El que ha dicho: yo te recibo, Señor. ¡Pau! ¿Sabes qué? Tienes un pasaporte adicional. Este pasaporte te hace acreedor que cuando entres por las garitas, por donde están los que revisan los pasaportes, ¿cómo se les llama a esos señores? A la aduana, tú sacas tu pasaporte de tu corazón y te dicen: bienvenido al cielo, tienes vida eterna. Y Dios dice o nos muestra que los ciudadanos del reino de los cielos son los que van a expandir el reino. Nos dice que somos el ejército, escucha, somos el ejército que va a cambiar la naturaleza de millones y millones y millones de personas a través de la predicación del evangelio en la tierra. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Yo me acuerdo cuando yo empecé yo recibí a Cristo, el otro día estábamos platicando mi hermano y yo. Nosotros recibimos a Jesús en una casa y las estadísticas en aquel entonces, 1978 por ahí, ¿no? Las estadísticas eran 0.5% de creyentes en México, en el país. Es decir,
casi nada, ¿sí? No sé cuánto será en proporción el 0.5%. Estás hablando de que las congregaciones eran, pues no sé, Ricky, dame un número, una expectación o algo. Eran como de 5 personas o 5 personas en una congregación, 10 personas en una congregación. Estás hablando de 1979. A la fecha, ¿cuántos años han pasado? En 43 años, esto los va a dejar fríos. En 43 años, que no es nada en las estadísticas, actualmente se tiene, según los datos conservadores, el 10% de creyentes en toda la nación. ¿Podrás darle un aplauso al Rey? ¡Wow! ¡Wow! Es decir, esto que estamos viendo alrededor nos está hablando de un crecimiento exponencial. Cada vez somos más y cada vez podemos más y cada vez ganamos más. Porque parte de lo que es la comisión de Dios es, aquí están las llaves. Y parte de las llaves, tienes que ser una persona que haga las cosas bien. No sé por qué esta cosa está soñando. Son las llaves. Ahora, escuchen bien. Esto es maravilloso. Vamos avanzando porque ya se me acabó el tiempo. La estrategia es predicar el evangelio. Primera de Corintios 15:5 nos habla de esta estrategia. Dice que Jesús apareció a Cefas y después a los 12, ya cuando había sido crucificado y resucitó. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ya no eran 12, ahora eran 500. Los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Va el crecimiento. Este versículo nos habla de crecimiento. Nos habla de crecimiento. Y el crecimiento es importante para cada uno de nosotros. Muy importante, familia. Le voy a poner para que lo apagamos. No sé por qué me están llamando. Disculpen. Así es de que esto es importante que lo hagamos. Que entendamos que hay un crecimiento espiritual. Y con esto concluyo. Tú y yo tenemos una comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones. Es maravilloso. Pongo un ejemplo. Cuando Saulo de Tarso fue tirado al piso, que iba a buscar permisos para poder aprender a todos los que predicaran en el nombre de Jesús, quedó ciego. Ya tuvo el encuentro con Jesús. Él le dice: Señor, ¿qué debo hacer? Y entonces Jesús le dice: ve a la calle derecha, métete a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Me fascina ese pasaje, porque ahí tiene el corazón de Pablo. Lo tiene. Jesús habló con él. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el otro se queda todo espantado porque él iba en contra de Jesús. Señor, ¿qué debo hacer? Ve a la calle derecha, métete a la ciudad, en Damasco, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Él se mete. ¿Por qué no se lo dijo ahí? ¿Por qué no le dijo: tú vas a hacer grandes cosas, tú vas a ser de los discípulos más importantes en el reino en esta época? No le dijo nada a Dios. Ahí tenía su corazón. Va con otro discípulo, Ananías, y le dice Ananías: mira,
el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado. Porque es a través del creyente. ¿Me está siguiendo? No sé si me está siguiendo. No es Dios convenciendo, es el creyente convenciendo. Es el creyente diciendo, deja esa libertad que crees que tienes para creer en cualquier Dios y empieza a creer en el Dios verdadero. El Dios verdadero. El único Dios verdadero. Muy importante. Así es de que tú y yo tenemos que entender lo siguiente. Todo el mensaje es para concentrarlo aquí. Tú eres un enviado de Dios para predicar el evangelio, para cambiar vidas, para que esas vidas conozcan del Señor. Necesitamos captar este mensaje. Estaba yo hablando con unos venezolanos y me estaban tratando de explicar lo difícil que ha sido todo lo que es la cuestión política, todo lo que han vivido. Y yo les digo, bueno, mira, todo eso tiene un sentido. Y de acuerdo a lo que te voy a decir, quiero que lo pienses bien. El pastor, le digo, ¿de qué tamaño son las congregaciones en Venezuela? Me dice, no, muy grandes. Le digo, corrígeme si estoy equivocado. ¿Hay congregaciones de 15,000 personas? Sí. ¿Hay congregaciones de 50,000 personas? Me dice, sí. Mira, yo sé de una congregación que está en la selva, donde está el río Amazonas, que tiene 100,000 personas. ¿Tú sabes de eso? Me dijo, sí. Entonces, todo lo que están viviendo, para mí tiene sentido. Porque para Dios, lo más importante es que todos se salven y que lleguen al conocimiento de quién es Él. ¿Me va siguiendo? Entonces tú y yo nos podemos preguntar, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué estamos viviendo todo esto? La muerte de mi esposa, 6 meses de fallecida, no tendría ningún sentido para mí si no entiendo que lo más importante es la expansión del reino de los cielos. Tú y yo estamos para poder vivir estos tiempos que la gente busca una respuesta, busca quien le ayude, busca quien le explique. Y la respuesta está en recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Ahora, el diablo no se va a quedar callado, no se va a quedar así nada más. Entonces, ¿qué hace Satanás? Número 1, a los que van liderando, es decir, guías espirituales que van dando el mensaje para que los demás lo capten, Satanás quiere derribarlos, tumbarlos, deprimirlos, acabarlos para que dejen de compartir el evangelio. Número 2, los hogares que estén divididos, que la esposa esté dividida contra el esposo, que la mujer o la esposa esté divorciada, que haya más divorcios y que la persona que se ha separado empiece a pensar, antes me iba mejor, antes estaba bien, para que ya no sigas evangelizando, no sigas amando. Dios depositó el amor en ti, el amor de Cristo en ti. Mujer de Dios, no importa lo que te haya pasado en tu caso, varón, Dios depositó en ti un amor especial, ¿lo crees o no lo crees? Y ese amor especial es para que tú lo compartas con mucha gente que quiere escucharte. No podemos quedarnos estáticos, no se trata de estar deprimidos, podría yo decirlo así, estar en cama, estar encerrados,
estar esperando a que todo esto pase, porque déjame decirte, yo no sé si nos convenga que pase o no pase. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás entendiendo? La gente necesita entender que Cristo quiere entrar a sus vidas, a sus corazones, a sus casas, a sus mentes, a su espíritu. No estoy diciendo que no quiero que esto se vaya. Lo que estoy diciendo es que Dios tiene un sentido en lo que está haciendo. Los tiempos se están acortando para la venida del Señor. Yo hablé con un hombre sociólogo, no cristiano, estudiando la trascendencia de las congregaciones cristianas desde hace 20 años. Y él decía, para el 2040 va a haber más del 50% de gente cristiana en México. ¿Podrás darle un aplauso al Rey de Reyes? Pero para que esto suceda, tú y yo no podemos caer en las trampas del diablo. ¿Sabes que una trampa del diablo es no te congregues? Puede ser contaminado. Y eso no es lo que dice la Escritura. ¿Sabes que una trampa del diablo puede ser el pecado? El pecado que nos tiene atados y que estás luchando y ahí estás metido en el pecado y dices, yo no puedo ir a compartir a otra persona si yo estoy mal. El decir palabras soeces. Yo no puedo ir a compartir el evangelio si yo hablo como, yo qué sé. Satanás busca la manera de atarte, de privarte de la libertad para poder compartir el evangelio. Te ata para que tú quedes inutilizado. Tú eres un soldado herido, maltratado. Inclusive puedes decir, híjole, pues yo no sé qué está haciendo Dios. Y te puedes resentir con Dios. Qué error tan tremendo. No debes hacerlo. Estamos en guerra y la guerra es para ganarla. La Escritura nos habla de Gedeón. Gedeón tenía que conquistar un ejército más numeroso que la arena del mar. Tenía 30,000 soldados. Y les dice, mira, todos los que tienen miedo que se regresen a su casa. Se regresan 20,000, más de la mitad. Y luego dice, bueno, de estos 10,000 que te quedan, llévalos a tomar agua. Y ve cómo la toman. El que la toma con la mano, el que se acerca a tomarla directamente del agua. Dice, estos son los que no son prudentes. Los van a matar, los van a hacer chicharrón. Regrésalos a su casa. Y con 300 conquistó el reino y ganó la batalla. Ganó la batalla. Yo no sé quién quiera ser tú. No se trata de tenerle miedo a la gente porque no sabes compartir el evangelio. Por favor, mira lo que estamos viviendo. Mira lo que estamos viviendo. Hay gente que está muriendo a diario. Mucha gente. Y con una palabra, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. ¡Pam! Una nueva criatura. Un nuevo ladrillo. Una tierra nueva. Una tierra más grande. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Antes ni nos fumaban a los cristianos. Hablar de cristiano era como, ¿y esos quiénes son? El día de hoy todos están volteando a ver qué es lo que hacen los creyentes, porque cada día hay más y cada día habrá más, porque es la voluntad de Dios que en medio de tribulación, en medio de adversidad, en medio de dolor, en medio de tristeza, en medio de angustia, en medio de pobreza, en medio de todo eso, somos más que victoriosos. Y ejerzamos la autoridad que Dios nos ha dado en las llaves. Poder, autoridad y dominio. Poder, autoridad y dominio. Poder, autoridad y dominio. Para deshacer las obras del diablo. Para ganar la batalla. Así es de que no te enfrasques.
No te enfrasques en el sentido de decir, yo tengo pleito con mi suegra, yo tengo pleito con mi hermano, yo tengo pleito porque no me pagan, etcétera, etcétera. Acuérdate, no tenemos lucha contra carne y sangre. Acuérdate, no tenemos lucha contra carne y sangre. Tenemos una lucha de mayor interés para ti y para mí, que es ganar la batalla en esta tierra y conquistar el reino de los cielos. Dale un aplauso al Rey. Así es de que si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, ponte de pie porque esta es tu oportunidad. Vamos a ponernos todos de pie. Donde tú puedas decirle, yo recibo a Jesús, los de la alabanza, como mi Señor y mi Salvador. Repite conmigo, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, porque yo creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y resucitó para darme vida. Declaro que soy un nuevo creyente. Declaro que todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Declaro que a partir de este día tomo las llaves del poder, dominio, autoridad para deshacer las obras del diablo. No tengo miedo, no tengo miedo, porque tú, Señor, me has dado la victoria. Me has dado la victoria para vencer a Satanás en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Vamos a recoger la ofrenda. Familia, es muy importante que no dejes de dar. La Escritura nos habla de dar en buenas épocas, en épocas difíciles, en épocas no tan buenas, pero demos con libertad, demos, no importa la cantidad que des, da, no te quedes sin dar. Si tenemos la inspiración a veces para darle al que está al franelero, el viene, el que está en la esquina. Familia, ¿cuánto más a la casa del Señor? ¿Cuánto más donde nos congregamos, nos reunimos y somos fortalecidos? Así es de que no te quedes sin dar a la obra del Señor. Da con libertad, da poco, da mucho, da lo que Dios pone en tu corazón, pero no dejes de dar, porque Dios ama al dador alegre. Y a la medida que tú des, el Señor va a multiplicar, va a traer.